Amén. Permanecer en Cristo fue una de las palabras que más marcaron mi vida como cristiano. Cuando yo estaba buscando preguntas y respuestas a mi seguridad de la salvación, en un momento determinado un predicador dice: una de las evidencias de que eres salvo es que vas a permanecer hasta el final. Y eso marcó tanto mi vida, pero el predicador interrumpe y dice: pero no solo te quedes con que sabes que vas a llegar hasta el final, sino permanece. Y eso quedó en mi mente grabado, porque aquí está la paradoja. Tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos la seguridad de que vamos a permanecer, pero también tenemos el llamado por parte de nuestro Señor de Jesucristo de permanecer. Así que en esta mañana vamos a tratar un tema interesante y es nuestra permanencia en Cristo. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso desde el 1 hasta el 11. Hoy vamos a estar tratando esos 11 versículos. Y se titula la parábola o la alegoría, mejor dicho, la vid verdadera. Así que le invito a buscar en la palabra del Señor. Juan 15, versículo del 1 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor. Padre, tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Y nosotros como hijos tuyos estamos en esta mañana con un corazón receptivo a aprender y a vivir tu palabra. Oh Dios, cuántos impedimentos hay en nuestra mente para que no escuchemos y no nos aferremos a esta gran verdad. Pero te rogamos por el poder de tu Espíritu que rompas todo impedimento en nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción de nuestra mente para poder entender tu palabra y para poder aplicarla en nuestras almas, Señor. Padre, ayúdanos porque Cristo nos quiere hablar en este día. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Permanece en Cristo, permaneced en Cristo. Y se lo digo como una orden: permaneced en Cristo. Porque a pesar de que tenemos la seguridad de que vamos a permanecer hasta el final, aquellos que somos creyentes, nuestro Señor Jesucristo nos ordena a permanecer. Y en el texto de hoy nos encontramos con una de las alegorías más conocidas de Jesús. Es la alegoría de la vid verdadera. Y como figura del lenguaje que vemos en esta alegoría, se nos está enseñando algo de una manera figurada a través de una vid, a través de un labrador y a través de los pámpanos. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede en un sembrado de uvas, cómo el campesino, cómo el trabajador, y aquí hay personas que trabajan las plantas y creo que podrán entender mejor, cómo el trabajador obra en las ramas que están conectadas a esa planta. Ramas que dan fruto, pero también ramas que no dan fruto. Entonces, por el texto,
veremos hoy dos aspectos importantes. Primero vamos a identificar lo que es la vid, lo que es el labrador y lo que son los pámpanos. Y después vamos a ver algunas implicaciones que trae el texto que se deducen, que decantan de la verdad que nos enseña conocer y saber qué es la vid, qué es el labrador y qué es el pámpano. Entonces vayamos a identificarlo. El texto comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Primero veamos quién es la vid. Jesús. Jesús, el yo soy, es la vid verdadera. Y es importante nuevamente citar el título que Jesús está dando a sí mismo. Él es el yo soy. Y debemos recordar que el Evangelio de Juan, cuando hace énfasis en Jesús como el yo soy, está queriendo decir que Él es Dios. Está enfatizando en su deidad. Entonces, ¿cómo sabemos que en este aspecto Jesús está diciendo que el yo soy le demuestra como autoridad, como Dios? Primero, porque habíamos hablado en mensajes anteriores que habían tres argumentos que nos servían para identificar cuando Jesús citaba el yo soy, creer que se está refiriendo a Él como Dios. El primero era cuando no había una descripción después. Por ejemplo, cuando Él decía, yo soy, en el texto del capítulo 8, verso 24, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Él dice esto, Él está diciendo que Él es Dios. Y en ese aspecto debemos entender lo que es Dios. También cuando después de decir yo soy, hay una reacción de las personas. Algunos le adoran o algunos le odian desmedidamente. Eso está implicando que Él es Dios. Pero también cuando el yo soy está acompañado de estas descripciones divinas. Acuérdense que el Evangelio de Juan tiene 7 yo soy, en el sentido de que Él dice que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y ahora Él es la vid verdadera. Cada vez que Jesús dice yo soy y describe ese yo soy con uno de estos 7 elementos, Él está diciendo yo soy Dios. Yo soy suficiente en el aspecto que estoy tratando de demostrar con esta descripción. Entonces, si Jesús es el yo soy, pero como yo soy es la vid verdadera, Él es aquel que es genuino y definitivo para producir frutos verdaderos en sus seguidores. Y esto lo hace a diferencia de lo que representaba Israel en esos momentos. Debemos recordar que el Antiguo Testamento describía a Israel como una vid o como un viñedo. Israel era infructífero. Israel era deficiente en cuanto a lo que le podía ofrecer a su pueblo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 2, versos 21 y 22, Jeremías declara la culpabilidad de Israel como vid al decir, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. También el Salmo 80, específicamente los versos 12 y 13, declara la fatalidad de Israel como vid. Dice el Salmo, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendiman todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Entonces, ante la diferencia de lo que Israel puede hacer por su pueblo como vid, Jesús se está ofreciendo el yo soy como la vid verdadera. Jesús es el único que puede producir frutos genuinos y de justicia en sus seguidores. Frutos auténticos en sus seguidores. Y los frutos que produce Jesús es todo aquello que nace de la fe, de acuerdo con la ley de Dios para la gloria de Dios. Todo aquello que nace de la fe, con relación a la ley de Dios, para la gloria de Dios. Y lo pudiéramos resumir en 3 palabras: arrepentimiento, fe y santidad.
Eso nace de un corazón regenerado que ha sido adoptado por Dios y ha sido salvado por la obra de Cristo. Y Él, como vid verdadera, produce estos frutos de arrepentimiento, de fe, de justicia, de una vida genuina ante Dios. Y este es el compromiso de nuestros pensamientos, el compromiso de nuestros afectos, el compromiso de nuestra voluntad, los cuales son regenerados y están en Cristo. Ahora es cuando nuestra mente cambia, ahora es cuando nuestro estado cambia, ahora es cuando nuestra naturaleza cambia. Y ahora es cuando realmente que estamos en Cristo podemos hacer la voluntad de Dios y cumplirla. Por tanto, como idea central de toda esta alegoría, deberíamos afirmar que solo producirán frutos espirituales quienes permanezcan en Jesucristo. Solo producirán frutos espirituales quienes permanezcan en Jesucristo. Y el mandato de toda esta alegoría es a qué? Permaneced en la vid verdadera, que es Cristo. También hay otro personaje en la historia. Y el otro personaje es el labrador. El labrador que quita y que limpia los pámpanos. Este es nuestro Padre. Nuestro Padre es el labrador que quita y que limpia los pámpanos. El objetivo del Padre como labrador es hacer esto. Él plantó esta viña y la cultiva y la protege, pero también la limpia. ¿Y por qué lo hace? ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del sufrimiento, por medio de la santificación, por medio de las aflicciones, por medio de la disciplina, tanto formativa como correctiva. Y aquí estamos viendo el trabajo del Padre como labrador. Específicamente esta parábola está mostrando que el Padre es el que nos purifica por medio del dolor. A nadie le gusta sentir dolor, pero el Padre es un Padre amoroso que permite el sufrimiento en nuestra vida. ¿Y por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir ante el trabajo del labrador? ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida. Porque nuestra naturaleza está muy distante a parecerse a lo que realmente debe parecerse según Cristo y el parámetro de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos parecernos a Cristo cada día más, teniendo una naturaleza corrompida en esta tierra, necesitamos el sufrimiento. Porque es por medio del sufrimiento que nosotros vamos cada día pareciéndonos más a Cristo. Y nadie quiere sufrir. Y esto no implica que todo el tiempo vamos a estar sufriendo. Pero esto lo que indica es que cuando usted esté sufriendo, si usted es un creyente, agradezca al Señor, porque ese sufrimiento le va a volver un mejor cristiano. Quizás le haga más humilde, quizás le vuelque a la oración, quizás le lleve a estudiar la Escritura, quizás le lleve a perdonar, quizás le lleve a arrepentirse. Hay un escritor cristiano, Juan Carlos Riley, o John Charles Riley, no sé cómo se dice, pero él dice algo sobre esto. Él dice, por decirlo de una manera más clara, la prueba es el instrumento mediante el cual nuestro Padre Celestial hace más santos a los cristianos. Por medio de la prueba, despierta sus virtudes adormecidas y prueba si pueden soportar su voluntad, además de cumplirla. Por medio de la prueba, los aparta del mundo y los acerca a Cristo. Los lleva a la Biblia y a la oración. Les muestra sus propios corazones y les infunde humildad. Este es el proceso mediante el cual los limpia y los hace más fructíferos. El mejor comentario que se puede hacer de este texto son las vidas de los santos en todas las épocas. Difícilmente hallaremos un santo destacado, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no fuera purificado por medio del sufrimiento, al igual que su maestro, un varón de dolores experimentado en quebranto. Así dice Juan Carlos sobre esta gran verdad. Pero ¿qué hará el labrador con quienes no son fructíferos? ¿Porque cree usted que solamente sufrirán aquellos que son fructíferos? ¿Aquellos pámpanos, aquellas ramas que son fructíferas? No, hermanos. El labrador es un labrador justo. Y él hará de su viñedo lo que él necesite hacer para que su viñedo tenga prosperidad y tenga éxito.
Un campesino no deja sus plantas a la deriva. Y cuando hay una rama que no sirve o algo que está contaminando la siembra, él hará todo lo posible por eliminar ese impedimento a su siembra. Y este labrador, con las ramas que no sirven, con las ramas que son infructíferas, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí vemos el destino de quienes están entre nosotros, pero no son de nosotros. El verso 6 aclara más todavía esto. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ya sea para quitar los infructíferos como para limpiar los fructíferos, la herramienta que está utilizando el labrador es el dolor. Producirá dolor. En los infructíferos será un dolor justo, pero será un dolor para condenación de sus almas. Es como el guerrillero que está en la guerra luchando contra un adversario y lo derrota hasta el final. Es su enemigo y lo va a derrotar. Pero en los fructíferos también será un dolor justo, porque lo que hará es hacerlos producir más frutos. Y esto yo lo comparo como un enfermero que llega a un hombre que ha sido quemado en un incendio y que la única manera de solucionar sus problemas es hacerle curas. ¿Y las curas duelen o no duelen? Muchas personas mueren en las curas cuando le están curando, cuando tienen muchas quemaduras. Y el que se ha quemado alguna parte de su cuerpo puede dar testimonio del dolor que produce una cura de quemado. ¿Cuánto produce de dolor cuando nuestro Señor está purificando nuestra alma? Cuando nosotros estamos en situaciones pecaminosas o en situaciones de debilidad y viene un hermano y nos corrige, o viene la palabra y nos habla a nuestras dificultades, ¿cuánto ocasiona esto dolor en nuestra vida? O cuando somos sorprendidos haciendo cosas pecaminosas y nos avergüenzan públicamente delante de todos. Pero aún eso es beneficioso para nuestras almas, porque es preferible ser avergonzados ante todo que ser avergonzados ante el Padre el día que estemos con Él. Fíjense si nos ama, que aún sabiendo de que vamos a tener dolor, lo hace porque sabe que hay un final mejor, porque sabe que daremos más fruto. De modo que cuando usted esté sufriendo, hermano, nunca piense que Dios le ha abandonado. Al contrario, piense y confíe que la mano del Señor está con usted, que el Señor está trabajando en su vida, que todo ese dolor que usted está pasando y no entiende y no encuentra respuesta, es el Dios obrando, el Dios soberano, haciendo su poder sobre ti, porque quiere hacerte tener más fruto, quiere hacer que seas mejor para Cristo. Y no olvidemos esto, porque el labrador es un padre amoroso con aquellos que son pámpanos verdaderos, pámpanos fructíferos. Él dice en Hebreos capítulo 12: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y resumiendo hasta aquí, podemos decir entonces, primero, que Jesús, el yo soy, es la vid verdadera, que produce, el único que puede producir frutos genuinos y de virtud y de justicia en quienes están arraigados a Él. Pero también podemos afirmar que el Padre es el labrador, el cual quita y el cual limpia los pámpanos. En los infructíferos los quita y en los fructíferos los limpia, pero lo hace por medio del dolor. Y me gustaría enfatizar un poco más en los pámpanos, pero específicamente en los pámpanos que son fructíferos, en nosotros los creyentes verdaderos. Y el verso 2 al final y el verso 3 dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús aquí está haciendo alusión a la limpieza que ha producido sus palabras en los creyentes. Ya en el capítulo 13, cuando le lavó los pies a los discípulos, lo dijo: ustedes están limpios con la excepción de Judas.
Y aquí estamos viendo la justificación de estos discípulos, como mismo fue la justificación en Abraham. Una justificación por fe en la palabra de Cristo. Como dice Romanos capítulo 4, versos del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa justificación en los discípulos fue igual que la de Abraham. Entonces, ya que ellos eran salvos, ya que ellos eran justificados por la fe, ahora tenían que caminar por la fe en la verdad de su maestro. Ahora tenían que vivir esa vida de justificación. Como dice Romanos en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de aquellos que han sido salvados. Y de aquí nace el llamado de Cristo a sus discípulos. A esos discípulos que son regenerados. Él les dice en el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esta es la experiencia que se describe en nuestra confesión en el capítulo 9, verso 4. Nuestra confesión dice estas palabras: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Entonces, ante esta nueva naturaleza que aún es terca ante las cosas santas de Dios, tenemos que permanecer en Cristo. Nuestros deseos serán siempre opuestos a la palabra del Señor. Nuestros afectos, aunque son regenerados, tendrán un combate, tendrán una lucha. ¿A quién le gusta estar orando las 24 horas del día? ¿A quién le gusta estar leyendo las 24 horas del día? ¿A quién le gusta perdonar las 24 horas del día? Hermanos, tenemos un combate espiritual. Y las implicaciones de este verbo, permanecer, lo que sugieren es una orden puntual, una decisión definitiva. De tomar una decisión una vez y para siempre. Tenemos que permanecer en Cristo. No nos damos cuenta que mientras más descuidamos nuestra relación con Cristo, mientras más descuidamos los medios de gracia, más torpes espirituales nos convertimos. ¿No nos damos cuenta de eso? De que podemos llevar muchos años en la iglesia y ser tan inmaduros como el que lleva un día en la iglesia. Permanecer en Cristo no trata solamente de llegar hasta el final, sino de llegar hasta el final bien. Sino de llegar hasta el final buscando a Cristo todos los días de nuestra vida. Clamando a Cristo todos los días de nuestra vida. Necesitando a Cristo todos los días de nuestra vida. Y ese es el llamado, hermano. Permanecer en Cristo. Y es por eso que te quiero preguntar, ¿estás unido vitalmente a Cristo o solamente estás envuelto en un contexto social cristiano? ¿Estás interpretando las pruebas del Padre como abandono o como su poda amorosa? ¿Tu vida evidencia el fruto sobrenatural de Dios o solamente eres un activo religioso que estás entre nosotros? Deberíamos cuestionar nuestra fe. Deberíamos cada día analizar nuestra alma y ver realmente si estamos en Cristo y si permanecemos en Cristo. Y quisiera ir rápidamente a algunas implicaciones que da el texto en los versículos siguientes sobre lo que ocurre por la relación que hay entre la vid, el labrador y los pámpanos. Y lo primero que quiero ver como implicación es que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Hermanos,
Hay una relación de permanencia entre los creyentes y Cristo que resulta en una abundancia de frutos. El verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra pámpano lo que significa es rama de la vid, es una rama de la vid. Y esto refiere que dependemos de la vid para poder vivir y para poder fructificar. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos aumentar ni 1 centímetro, ni 1 milímetro de estatura espiritual. No podemos dar fruto, no podemos ser fructíferos. Y el domingo pasado hablaba con mi esposa esto. Hablamos de lo que marcaba la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Y no es más que su comunión con Cristo, su relación con Cristo en los medios de gracia. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la Escritura? ¿Cuánto te importa una predicación de cada domingo? ¿Cuánto valoras meditar en la palabra del Señor cada día, cada instante de tu vida? ¿Cuánto valoras la comunión de la iglesia, los consejos de los cristianos? Hermanos, esto es un combate espiritual en el que tenemos que luchar cada día. Y yo recuerdo en mi conversión, una de las cosas que más marcaron mi vida fue el testimonio de mi padre. Mi padre era un alcohólico y llevaba un nivel de alcoholismo tan grande que era imposible dejarlo. Imposible. Hizo todo lo que tenía que hacer y nunca pudo dejar el alcohol. Pero cuando conoció a Cristo y pasaron unos meses, la gente dijo: este va a volver a hacer lo mismo. Pero ¿saben qué marcó una diferencia? A veces yo me levantaba por la mañana, por la madrugada, y yo veía a mi papá en su cuarto orando, con una colcha arriba. Y yo me levantaba por la mañana y estaba mi papá con la Biblia. Y me levantaba por la tarde y estaba mi papá con la Biblia. Y llegaba a su trabajo y estaba mi papá hablando del Señor y predicando la palabra del Señor. Y había un estado de comunión con Dios tan constante que yo decía: esto es algo sobrenatural, porque ver a mi papá de esta manera no es común. Y hermano, quiero decirle que mi papá da testimonio de que muchas de las veces que tuvo recaídas y que tuvo las intenciones más fuertes de abandonar a Cristo y de dejar todo y de ir a tomar de nuevo siendo cristiano, fueron esos momentos donde se arrodilló a orar, donde buscó la Escritura, donde tuvo comunión con los hermanos sobre la fe y donde fue edificado, hermano. Entonces la vida es un combate. No nos basta solamente con saber de que vamos a llegar hasta el final. Sí, si somos de Cristo vamos a llegar hasta el final. Pero aquí está la paradoja. Tenemos que esforzarnos en nuestra vida. No podemos ser pasivos espirituales. De hecho, eso nos da la garantía de que sabemos que aunque nos caigamos, aunque nos equivoquemos, aunque cometamos errores, vamos a llegar y nos vamos a levantar y vamos a seguir. Pero ¿dónde está nuestra actitud? ¿Dónde está nuestra responsabilidad como cristianos? Y recuerde, nuestra permanencia en Cristo no dará escasos frutos, dará abundantes frutos. Y a veces vemos a los puritanos y a los hombres de la fe como hombres inaccesibles. Hermano, usted y yo podemos llegar ahí. Pero analicemos sus vidas. ¿Cómo murió Thomas Watson? Orando. Cuando abrieron la puerta, viejito, cuando abrieron la puerta de su cuarto, estaba arrodillado orando. Se había muerto orando. Y así podemos ver la vida de muchos de esos hombres. Eran diferentes a muchos de los cristianos hoy, claro. Vivían consagrados a Cristo, entregados a Cristo, con su corazón, sus pasiones, su voluntad y su mente puesta en lo que Cristo les había dicho en su palabra. Otra implicación importante que vemos es que sin Cristo terminaremos mal. Quien no permanece en Cristo pagará las más terribles consecuencias. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Al llegar a este verso 6 podemos afirmar al menos dos realidades. La primera es que en la iglesia profesante hay personas que parecen cristianos pero no lo son. Hay personas que parecen cristianos pero no lo son, porque sus afectos no son santos, porque sus pensamientos están en el mundo, porque su voluntad está comprometida con el pecado. Y la otra cosa que podemos ver por este texto es que el final de estas personas será la perdición y la condenación. ¿Qué pasa con esa rama? Pongamos nuestra mente en la ilustración que Jesús nos está dando.
O pensemos en un campesino cuando hay un gajo en su mata que está seco o que no da fruto. ¿De qué sirve tener tantos gajos si no me da lo que yo necesito para comer? Lo arranco, lo pico, lo llevo al fuego, porque no sirve ni para hacer una escultura. Hermano, así quedará el que es infructífero. Por eso Juan Carlos Ray le decía, hay dos principios que siempre debemos tener en mente. Uno es que nadie que no dé fruto puede ser un pámpano en Cristo y un miembro vivo de su cuerpo. Una unión vital con Cristo que no dé señales de vida es algo imposible, una idea blasfema. Y el otro principio es que ningún pámpano vivo de la vid verdadera, ningún creyente en Cristo morirá de forma definitiva. Los que mueren quizás parecieran creyentes, pero en realidad no lo eran. Lo terrible de esto es que puede haber alguno de ustedes sentado en este lugar y sea un pámpano infructífero. Pero ¿qué esperas para arrepentirte de tus pecados? ¿Qué esperas para mirar a Cristo? El llamado de Cristo está aquí en su palabra. Su advertencia está aquí en su palabra para decirle a aquellos que no le conocen, hoy es tu día de salvación, arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué te cuesta venir a Cristo? Pero seguimos con las implicaciones del texto. Y una tercera implicación que vemos es que Cristo es eficaz. Quien permanece en Cristo y en sus palabras recibirá la respuesta adecuada a sus oraciones. Dice el verso 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por este verso confirmamos que nuestras oraciones están comprometidas a la permanencia de nuestra identidad con Cristo y también de su voluntad. Nuestras oraciones no son infructíferas. Primero, porque Cristo es eficaz. Y segundo, porque deben ser hechas conforme a su voluntad. Y si estamos identificados con Cristo y con su voluntad, hermanos, recibiremos. Pero ¿por qué no recibimos muchas veces? Como dijo alguien, hay muchos cristianos que reciben tan poco porque piden tan poco o piden equivocadamente. Pero Cristo nos da la garantía de que cuando oremos y si oramos conforme a su voluntad, identificados con Él, tendremos la solución. Pero te pregunto, tú que estás luchando con tu pecado, tú que estás luchando con tus debilidades, ¿cuántas veces le has pedido a Dios por tus debilidades? Si Él prometió que iba a conceder. ¿Con cuánta intensidad estás buscando a Cristo ante tus carencias espirituales? Si Él prometió que dará fruto. ¿Cuánto nos importa venir a Él en dependencia cuando estamos siendo tentados? Oh, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Cristo es eficaz. El yo soy, la vid verdadera, el que es capaz y suficiente de hacernos producir frutos de justicia, de genuinidad, de santidad, de amor. Una cuarta implicación que vemos en el texto es que en Cristo glorificamos al Padre. El Padre es glorificado. Y es glorificado por medio de nuestra fructífera vida como discípulos de Cristo. Dice el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para algunos eruditos, la palabra ser, aquí en este texto, donde dice seáis así mis discípulos, ser, lo que significa es parecer. Ya los oyentes eran discípulos de Cristo y faltaba solo la demostración pública de que lo eran. Por eso una traducción más explícita y que puede clarificar esta verdad es que Jesús le haya querido decir y seréis así mis discípulos. Parece igual, pero lo que está dando a entender es que ellos serán conocidos y reconocidos por todos como los discípulos de Cristo y sentirán en sus corazones el testimonio de que lo son cuando estén dando fruto. Quiere decir que es la manera de demostrar esto. Los frutos demuestran que somos los discípulos de Cristo. Nuestra vida fructífera en Cristo demuestra cuán comprometidos estamos con nuestro Maestro. Un discípulo está constantemente en instrucción con su Maestro, constantemente en comunión con su Maestro y constantemente en compromiso con su Maestro. Entonces, si somos discípulos de Cristo, tendremos nuestra mente comprometida con lo que Cristo nos dice. Tendremos nuestros afectos comprometidos con lo que Cristo nos enseña.
y tendremos nuestra voluntad comprometida con lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Y esos son los frutos que tenemos que dar como creyentes. Porque es la única manera en la que podemos glorificar al Padre en esta tierra. Es así. ¿Y saben qué es lo interesante? Cuando el Catecismo de Westminster dice en la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Todos podemos responder, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La única manera en esta tierra de poder darle la gloria a Dios y de glorificar a Dios es estar en Cristo. Quiere decir que esa aplicación de esa primera pregunta del Catecismo de Westminster, si no estamos en Cristo, es imposible en esta tierra aplicarlo. Imposible. Una quinta que vemos, una quinta implicación, es que Cristo nos convoca a permanecer en su amor. En virtud del verdadero amor, somos llamados a permanecer en Él. Verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El verdadero amor aquí es expuesto en dos aspectos importantes. Primero, el amor del Padre por el Hijo. Ese amor eterno, infinito, ese amor omnipresente, ese amor santo, ese amor omnisciente, ese amor inmutable. Cristo es el objeto de la complacencia del Padre. Él dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero también vemos el amor en el amor de Cristo por nosotros. Ese amor inmenso, profundo, inconmensurable. Ese amor que excede todo conocimiento y que nadie puede llegar a entender completamente. Un amor que va hasta lo más bajo de este mundo a morir por los pecados de su pueblo. Y basados en el conocimiento de este amor, tanto del Padre por el Hijo como del Hijo por nosotros, nosotros tenemos el llamado a permanecer en el amor de Cristo. Un alto llamado, permanecer, ser conscientes de esto, ser intencionales, ser sacrificados, ser constantes. De esto se trata permanecer en Cristo. Y una sexta implicación es que el amor por Cristo se aplica en los mandamientos. Y hemos hablado de esto en mensajes anteriores. Y quizás lo hablemos en el próximo mensaje. Solamente quiero decirles que así como en Cristo es evidente su obediencia activa a los mandamientos del Padre, al demostrar su amor, nosotros deberíamos vivir activamente demostrando el amor que tenemos por Él. El verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No pidemos la ilustración de los dos hermanos siameses que están pegados en su cabeza y que no se pueden separar. Así es el amor y los mandamientos. No podemos dividir el amor que decimos tener por Cristo del amor que vivimos en Cristo. Cristo nos ha dado el ejemplo de su amor y lo ha hecho a través de su obediencia activa, o sea, la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Esto incluye cumplir toda la ley moral, incluye amar perfectamente al Padre, nunca pecar, vivir en justicia completa, hacer lo que no hizo Adán y lo que no hicimos nosotros. Eso hizo Cristo. Pero nosotros tenemos el alto llamado de Cristo, el sublime llamado de Cristo, que está aquí en este texto, de amar a Cristo, de permanecer en su amor, de ser intencionales, de ser sinceros, de estar dispuestos y ser amantes a los mandamientos de Cristo, de dar nuestro máximo esfuerzo en la vida, de no ser perezosos, de no ser pasivos. Aquí está el llamado. Y la última implicación que veo en el texto es que en Cristo hay plenitud de gozo. Él les dice estas cosas en el verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este verso muestra las dos razones por las que Jesús les dice estas enseñanzas. La primera es la transmisión del gozo ante la obra de la redención. Pero la segunda es la perfección del gozo en el camino de la redención. Tanto conocer a Cristo como vivir el Evangelio es causa de gozo para aquellos que le aman. Es una causa de gozo para aquellos que le amamos. Y como verdad el texto en este día, después de tantas verdades que se encierran en estos 11 versículos, y lamentablemente tuve que ir rápido, quiero decirles que tenemos un alto llamado de Cristo en este día. Y el alto llamado de Cristo es a permanecer
en Él. Pero aquí nos encontramos dos tipos de personas. Estamos los pámpanos fructíferos, pero también puede haber un pámpano infructífero. Y a quienes son pámpanos infructíferos, tendría que decirle que sus frutos le descalifican ante Dios, porque no son hechos en Cristo, porque no son hechos para la gloria de Dios. Su naturaleza es testimonio de lo que pasará en su final. Si no te arrepientes, pámpano infructífero, terminarás mal, muy mal, condenado. Pero aún estás a tiempo, porque tienes oídos para oír. Tienes ojos para leer. Quizás no son los espirituales, pero los tienes. Y se te está exponiendo el Evangelio. Se te está diciendo cuál es el camino. ¿Y qué te cuesta venir a Cristo? Pámpano infructífero, hoy puedes terminar de ser así. Porque hasta que no mueras, no podemos decir definitivamente si lo fuiste en la vida o no lo fuiste. Pero estás vivo. Estás entre nosotros, estás escuchando el mensaje, estás día a día, domingo tras domingo, oyendo a un predicador diciéndote: arrepiéntete, cambia tu mentalidad, busca a Cristo, mírala en la fe, lo que hizo Cristo. Y verás la gran bendición que hay y el gran gozo que hay en tener a Cristo como el poseedor de tu alma. Pero también quiero hablarle a los pámpanos fructíferos, porque tenemos la seguridad de Dios de que permaneceremos, de que llegaremos hasta el final, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad por parte de Dios de que tenemos que permanecer, de que tenemos que buscar a Cristo intensamente, de que tenemos que clamar a Cristo intensamente, de que no nos podemos entretener en el camino. Si estás siendo probado por Dios, agradece, porque las pruebas te acercarán más a Cristo. Las pruebas te ayudarán a ver más la verdad de Cristo, a ver más la santidad de Cristo, a ver más la justicia de Cristo. Y aún aunque estemos sufriendo, Él está con nosotros, porque Él lo prometió. Y todo atentará contra tu pureza, todo atentará contra lo que Cristo quiere para ti. Todo se pondrá en el camino. Pero después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanta negación, de tanto silencio, al caminar obediente, tendrás que decir: valió la pena todo lo que he pasado por el Evangelio. Valió la pena todo lo que he perdido por el Evangelio. Valió la pena haber perdido un brazo, haber perdido un ojo, pero haber entrado al reino de los cielos. Y ahí está el gozo. Por eso Jesús concluye estas palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esa es nuestra corona. Esa es nuestra victoria, el gozo de Cristo en medio de nuestra vida cristiana, buscando a Cristo y echando fuera todo lo que está en el camino, porque Cristo es nuestra prioridad. Permanece en Cristo, es el llamado en este día. Oremos al Señor. Padre, hay tanto que nos falta, pero al mismo tiempo hay una esperanza tan grande en saber de que tu palabra nos enseña que los que somos tuyos llegaremos hasta el final. Y esto nos anima, Señor, y nos fortalece ante la negación que debemos tener en este mundo. Porque sabemos que tendremos que padecer por causa de la justicia. Sabremos que tendremos que dejar de nosotros todo lo que estorba. Pero sabemos que hay un final mejor que el que estamos viviendo en nuestro presente. Señor, fortalece nuestra fe. Anima nuestra fe, llena nuestra alma de ti, Señor, llena nuestros corazones de ti, llena nuestro entendimiento de tu palabra y que podamos ver en las palabras predicadas de esta mañana el fruto de justicia en nuestras almas y vivir la fe que tú demandas en tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria porque tú eres un Dios maravilloso. Amén.